capítulo 5 y justamente he titulado este mensaje Consagración o profanación. Consagración o profanación. O nosotros encomendamos en las manos de Dios nuestras vidas, o nosotros profanamos, ofendemos, le faltamos el respeto a lo que le pertenece a Dios. Daniel capítulo 5, si lo encontró me dice un fuerte amén. Es un capítulo, Dios nos ayude a cubrirlo con el tiempo, así que vamos a orar. Padre, damos gracias por este momento, invocamos esa dulce presencia del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, toda influencia del enemigo que pudiese traer soberbia, incredulidad en la mente y en los corazones de sus hijos, para que podamos crecer en fe, ser fortalecidos en su palabra y entender, Señor, la enseñanza y lo importante de encomendar todas nuestras vidas en tus manos, de cuidarnos de no profanar lo sagrado y de darte a ti siempre la gloria y la honra. En Cristo Jesús se lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Esta es la historia de un nieto de Nabucodonosor. Ya usted tendría que tener al menos una idea de quién fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia, un rey en cuyo tiempo Dios permitió que se estableciese el primer gran imperio del mundo. En las culturas antiguas hubo pueblos como Egipto, como Asiria, que llegaron a ser muy fuertes, muy dominantes, pero no conquistaron el mundo de su tiempo. No se constituyeron imperios. Babilonia sí. Fue el primer gran imperio mundial. Se dice que allí por el año 603 antes de Cristo es que ellos llegaron y subyugaron a Judá, lo que quedaba todavía de Israel en libertad, porque acuérdese que Dios había entregado a su pueblo en manos de sus enemigos. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién se acuerda por qué Dios siempre entregaba a su pueblo en manos de los enemigos? Por sus pecados, por su principal pecado de apartarse de Dios. Y esto es importante que lo vayamos comprendiendo. ¿Cuántos aquí tenemos pecados? ¿Cuántos aquí cometemos errores? Pero ¿dónde estamos? Buscando el rostro de Dios. Y eso marca diferencia, hermano. Dios conoce nuestras debilidades, pero dice su palabra que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Entonces nunca deje de buscar el rostro de Dios. Y algo que hemos aprendido en el cristianismo práctico, es decir, en nuestra práctica diaria, es que yo no puedo estar donde a mí me da la gana. Yo tengo que estar donde Dios me ha puesto, porque donde Dios me trajo, ahí Dios me va a bendecir. Y habemos personas que somos agresivos pasivos, que somos rebeldes con cara de mansitos y andamos haciendo lo que queremos, donde queremos, a la hora que queremos, y no es lo que Dios nos ha mandado. Entonces usted puede decir, no, yo me congrego en tal iglesia. ¿Es ahí donde Dios te puso? ¿Cómo lo compruebo? Solo vea la prosperidad. Cuando usted está donde Dios lo ha puesto, Dios lo prospera. Y usted puede estar en las cosas de Dios y estar peor que antes. Entonces es muy importante entender esto. Este es uno de los nietos de Nabucodonosor. Este fue el último. Fíjese que él no era el rey en Babilonia. Él era hijo del rey. Su papá, Nabónido, se llamaba ese señor, que era nieto también de, no sé, habían como 3 reyes de por medio en la descendencia, desde Nabucodonosor hasta Nabónido. Pero se dice que en esta época Nabónido había dejado Babilonia y se había ido a la región de Arabia y había dejado como administrador, como regente, se le llamaba, a Belsasar. El rey Belsasar, quien dice la escritura que hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, hizo un fiestón, un banquetazo, dice, y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea, obviamente acuérdese que no era una fiesta para Dios, era una fiesta pagana. Entonces ahí habían orgías, ahí había borrachera. A eso se refiere que dice que bebía vino en presencia de los 1000 de sus principales, de sus príncipes. Ahora, hay algo importante a entender. Ya Babilonia ya estaba sitiada. Después de Babilonia, quien los derrocó en el poder fue el imperio medo-persa. Dios, acuérdese que por eso es que Jesús es Rey de Reyes.
Señor de señores, porque todo gobierno, todo reino, incluyendo su casa, porque acuérdense que han habido diferentes reinos, y desde el más pequeño hasta el más grande, están sujetos bajo la soberanía del eterno Dios. Entonces había llegado el momento en que ya Babilonia estaba perdiendo toda su fuerza y eran los medo-persas los que ya los tenían sitiados. Entonces, como bendito se ponía Belsasar a hacer un banquete, a emborracharse en tiempo de guerra, en tiempo donde tenía que estar alerta. Es la ceguera que Dios les había puesto porque Dios los estaba ya quitando del poder. Entonces, verso 2, Belsasar dice, con el gusto del vino, o sea, ya tocado. Acuérdese que el vino, el licor, el vino es lo más suave que hay. Obviamente, si usted es una persona que padeció de alcoholismo, ¿verdad? Tal vez estaba acostumbrado al tequila, al vodka, a la trenzuda, al chaparro, ¿verdad? Qué sé yo creo que algunos hasta guarrás se metieron, ¿me entiendes? Hay quienes allá en Santa Tecla, ya le he contado que mi primer ministerio era bolos en Victoria, porque yo le predicaba los bolitos de Santa Tecla y me contaban que había en aquel entonces un trago que le llamaban el Señor mío Jesucristo. ¿Y por qué le llaman así? Porque había una farmacia en Santa Tecla que se llamaba Señor mío Jesucristo. Entonces allí les hacían un preparado de alcohol con no sé qué volado, y entonces ya ellos sabían que cuando les caía una sucora les alcanzaba para un Señor mío Jesucristo. Imagínese usted, ¿verdad? Entonces alguien que es alcohólico de ese nivel, que hasta hay gente que en su casa le tienen que esconder hasta los perfumes, ¿verdad? Porque se los toman. Entonces tomar vino más fuerte una Coca-Cola, ¿me entiendes? El vinito no. Sin embargo, el buen vino, de aquel que sirvieron en las bodas de Caná, ¿verdad? Es aquel que ya tiene sus 20, 30 años de añejo, ya ese ya lo pone al hermano algo cabezón, más de lo que ya es. Y entonces dice, con el gusto del vino, ya desinhibido, porque el licor ese es el fenómeno que desinhibe. Por eso es que la que es pécora ya tocada, esa la agarra al que quiera, ¿me entiendes? Ya el que bota la velocidad ya tocado, se le sienta en la pierna a los amigos, porque no es que, es que el alcohol lo transforma, no, saca lo que es, ¿me entiendes? Saca la hembra que lleva adentro, alguno, sí, terrible. Así que, por eso es que yo siempre le he dicho, miren, acá en la vida cristiana, y lo veíamos el miércoles, en la vida cristiana es importante que usted aprenda, ya no se ponga en aquel legalismo ignorante de que es pecado, que no es pecado. No, hablemos de lo que le conviene y lo que no le conviene. Porque al fin y al cabo la palabra pecado se traduce como error. Y de errores todos tenemos. Entonces evalúe usted en su vida lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero si hablamos, no, que mire que aquel hermano se tomó un vino y yo me tomé un café negro, puro, a las 4 de la mañana. ¿Usted cree que es bueno para el cuerpo eso? No, pero me cayó bien galán. Entonces, pues, estaba estudiando y pues para agarrar señal, un cafecito de altura, aunque sea de bajeza, pero la cosa es que cae bien. Con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, ¿era su papá? No, era su tatarabuelo, pero era una costumbre en la Biblia, ¿verdad? Jesús, hijo de David. ¿Acaso David, el rey David, era el papá de Jesús? No, es una costumbre bíblica que hace referencia a su ascendencia. ¿Ya? Entonces dice que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Mire, este loco, Yabolo, mandó a traer las cosas santas para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes. Cuidado, hermano. Hay gente tan acomplejada. Yo me acuerdo que una vez aquí se congregaba una hermanita y después se metió en cosas de política y yo pregunté, ¿no han visto a la hermana fulana? Y fulana, sí, dijo un hermano, yo la saludé un día, pero dice que ahora ella solo se lleva con los grandes.
Me quedó en la mente es, ¿y quiénes son los grandes? Los políticos. Dios guarde. Dios me libre. ¿Verdad? No, y para bruto no se estudia. ¿Verdad? Pero en la sabiduría humana, en la mente de mundo, la gente piensa que grande es el que tiene dinero, el que tiene un cargo, el que ocupa un puesto. Se le olvida que hay uno que está por encima de todo. Qué privilegio, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. No hay nadie más grande que nuestro Dios, hermano. No hay nadie más grande. Por eso hace 8 días, ¿se acuerda lo que estudiábamos? Decía la palabra, el que quiera ser grande, póngase a servir. Póngase a servir, porque el estilo de nuestro Padre es así. El estilo de nuestro Padre es así. Venía un hermano y me decía, pastor, mire qué posibilidad hay, fíjese que yo necesito faltar el día de servicio y ya no venir. Y le digo, ¿me está preguntando o me está reportando? No, le pido un consejo. Ah, ok. Usted viene el día tal, pongamos ejemplo, miércoles. No quiere venir el miércoles a su culto que le toca servir, ocupa un liderazgo. ¿Por qué no atiende lo que quiere atender el miércoles? ¿Por qué no lo atiende el lunes? Ah, porque el lunes hago esto otro. ¿Por qué no lo atiende jueves? Ah, porque hago aquello otro. Mira, hermano, el trato con Dios demanda decisiones. Y decisiones en las cuales usted va a poner prioridades. ¿Qué es más importante? Todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿o no? ¿Por qué estamos aquí? Porque no hay nada más importante que nuestro Señor, y a Él es toda la gloria y toda la honra. Así funciona la fe. ¿Por qué no atiende? Todavía le decía yo, usted no es empleado. No, pastor. Porque el que es empleado se debe a su patrono, a la empresa le pone un horario y toca, pues. Pero dice usted, sí, pero es que a veces cuando uno es independiente está más esclavizado. Claro que sí. Pero es cuando usted tiene que tomar la decisión de que si usted depende de su fuerza o de la misericordia de nuestro Señor. Entonces, los grandes, amables hermanos, entendamos de una buena vez que no hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros, como sus hijos, vivamos con grandeza, pero no al estilo de mundo. Porque en el mundo, imagínese usted que un par de tragos se había echado de vinito y empezó a profanar. Diga conmigo, profanar. ¿Qué es profanar? De acuerdo al diccionario, es ofender lo sagrado. ¿Y qué es algo sagrado? Aquello que nosotros dedicamos a. Por eso es que el título del mensaje le hemos puesto consagración o profanación. Vamos a celebrar un evento enfocado a consagrar nuestro cierre de año, dedicar, encomendar en las manos de nuestro Dios un cierre 2025 en victoria. ¿Cuántos creen que en Cristo hay victoria, hermano? A ver, ¿cuántos aquí tenemos una petición, un anhelo, un deseo que el Señor nos ayude? ¿Sí? ¿Se da cuenta que cuando hablamos de cerrar en victoria, eso abarca que esa necesidad en el nombre de Jesús sea resuelta antes que el año termine? ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Esto es fe. Aquí la pregunta es si te vas a atrever a consagrarte, si nos vamos a atrever a dedicarnos, porque cuando nosotros no entendemos la vida consagrada al Señor, entonces nuestra locura, nuestros desvaríos, sí o sí nos van a terminar llevándonos a la profanación, a lo contrario, a irrespetar lo sagrado, a irrespetar los pactos que hemos hecho con Dios. Porque cuando usted se echa para atrás en lo que un día usted le ofreció a Dios, eso se llama profanar. Cuando usted el tiempo que dijo que le iba a dedicar al Señor lo dedica para irse a otras actividades, eso se llama profanar. O sea, nosotros criticamos a Belsasar, pero muchas veces estamos igual o peor. Si no caemos muertos es porque la sangre de Cristo es la que nos muestra su misericordia. Los tiempos
antiguos testamentarios eran diferentes. Este hombre mandó a traer, dice, los utensilios del templo. ¿Y qué eran los utensilios del templo? Los elementos dedicados a la adoración. En el templo todos esos utensilios estaban santificados a Jehová. Y aquel dijo: agarremos esas copas y chupemos con ellas. Profanar. Al final las cosas son cosas. Solo pensemos, queridos hermanos, si no podemos ser salvos por obras, mucho menos vamos a ser salvos por un objeto. ¿Y qué tiene un objeto? No, el objeto no. Lo que se dedicó en ese objeto. Su vida o está consagrada a Dios, óigame, sin importar sus errores y debilidades. Por eso yo le trato de explicar. Sus errores todos tenemos, pero ¿dónde estamos? Buscando a Dios. El día que usted se me aleje de Dios, las cosas van a cambiar para usted. Porque errores todos tenemos, pero una gran diferencia es cuando usted trae sus errores a la cruz de Cristo. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Y otra muy diferente es cuando usted se aleja, cuando usted se aparta. Porque cuando nosotros, decía Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Ey, no, mi Señor, no lo tome tan personal. O sea, yo no es que ya no llego, pero yo siempre lo quiero. Existe eso. ¿Puede un hombre abandonar su familia, irse de la casa y seguir amando a su mujer? Claro que no. O una mujer hacer eso. El hombre se inventa cada tontera. Los tiempos son tan difíciles que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. Tal vez así la hacemos entre los tres. No, pero el amor no es así. La realidad de una consagración no es así. Si usted ama al Señor, usted va a buscar estar con Él y traerle a Él todo. Sus necesidades, sus debilidades, sus errores. ¿Por qué? Porque somos personas llenas de errores. Por eso es que la salvación no es de este cuerpo del polvo vino y al polvo volverá. Y en la medida de los permisos que nos hemos dado, es cuando somos más atormentados por ciertas atracciones, unos más que otros. Aquí en la iglesia todos nos vemos bien bonitos, pero por eso dijo el Señor: cuerpos de muerte, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Porque usted puede ver una apariencia de piedad y no sabe si el corazón de esa persona de verdad está puesta con el Señor. Y no nos corresponde medir el corazón del vecino. Preocúpese del suyo. ¿Cómo está tu corazón con Dios? Belsasar, en su locura, ya tocado por el vino, claro, él era un pagano, él no entendía esto. Sin embargo, aún con toda esa gente, Dios siempre se glorificaba. Nabucodonosor no llegó a constituir un imperio tan grande si Dios no se lo hubiera permitido. Babilonia es una tipología del pecado, de la perversión, es decir, que era una sociedad completamente mundana, entregada a las pasiones, a los desórdenes, al degenere, y no sucede nada sin que Dios lo permita. Ahora, no todo lo que sucede en esta vida es porque Dios quería que así sucediera. Dios le dio al hombre libre albedrío para que usted escoja, para que usted tome la decisión. Si quiere encomendarse a Dios o si quiere vivir una vida profana, porque hasta usted fue hecho para glorificar a Dios. Y cuando yo me aparto de Dios, yo profano mi cuerpo, profano mi vida, una vida que fue diseñada para adorar al Rey. Entonces dice, vea por favor, para que bebieran, dice, ellos, el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Verso 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron ellos y los reyes y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Verso 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro,
de madera y de piedra. Una cosa lleva a la otra. Mis amables hermanos, la consagración es bien importante. Cuando venimos el día domingo es porque estamos consagrando una nueva semana. Cuando no nos importa venir el día domingo es porque no nos importa vivir una semana alejado de Dios. Y lo primero que hicieron fue echarse un vinito, pero después se pasaron a adorar a sus ídolos, a los dioses de oro y plata, a los de bronce y hierro y a los de madera y roca. Hasta en los dioses hay niveles. Claro, estamos hablando de los dioses que no son dioses, porque oro y plata, metales preciosos. Bronce y hierro, pues es otro level, ¿verdad? Yo me puse a curiosear, nunca me había tomado el tiempo, bueno, ¿y de dónde sale el bronce? No es un metal que se encuentra como tal, es la combinación de cobre y estaño. 80% cobre, 20% estaño. Se funde, se mezcla, porque ya juntos crean el bronce y tiene otras propiedades para fines específicos. Y el hierro también es un elemento procesado de minerales que se encuentran en el suelo, que se encuentran en la tierra, de unos nombres bien raros. Una combinación de ciertos minerales hacen producir el hierro. Ya usted sabe cómo se usa el hierro. Y habían otros dioses de roca y madera, los más pobres. Claro, en la mente del hombre hay niveles de degenere. Nadie comienza metiéndose 10 botellas de un solo, de guaro. Todo comienza con un día que te diste permiso. Y el problema es que el pecado funciona así. La debilidad funciona así. Si yo tengo mis errores personales, que todos tenemos, y dejo de congregarme, entonces estos errores me van a empujar a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, o de piedra y de madera. Porque usted conoce gente que se aparta, que antes era cristiano y a todo mundo le debía. Hoy es hijo del diablo y tiene pisto. Se fue a adorar sus ídolos de oro y plata. Ese se buscó unos buenos demonios, ¿ve? Otros no tienen pisto, pero pues están estables, de bronce y hierro. Y otros que son bajeros, ¿verdad? Que son como los casos en los que los cristianos más nos fijamos. No, hombre, si el hermanito tan bonito que lo tenía el Señor, mire, oye, está bien fregado, anda huyendo, y ese se fue a adorar los ídolos de madera y de piedra. Pero ¿dónde comenzó todo? En la profanación de lo que le habías encomendado a Dios. Es bien importante que cada uno nos preguntemos, principalmente cuando estamos muy conscientes de nuestra humanidad, de nuestras debilidades, no permitir que mi error personal me lleve a los ídolos. Traer mis errores personales a Jesús. Señor, tú sabes lo que yo soy. Tú sabes que esta semana mi mente me ha atormentado, mis pensamientos me han tratado de llevar cautivo, Señor, pero aquí estoy, por favor no me soltes. Eso pesa, eso cuenta muchísimo. Veamos un poquito más. Dice, vea por favor, 3, fueron traídos, 4, 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. No una mano, los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Verso 6. Entonces el rey palideció. Subráyeme eso, si anda bolígrafo. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. De película, hermano. Como que era episodio de Chespirito, ¿verdad? ¿Por qué estás sudando? Por el calor. ¿Y por qué estás temblando? Por el frío. Y moviendo la mesa un terror tan repentino
que el hombre no podía detenerse. ¿Alguien alguna vez ha pasado un frío, ha pasado donde usted no puede detener sus manos? Una fiebre. Y una vez que tuve infección de vías urinarias, me acuerdo que tuve una fiebre que no podía detenerme. No podía detenerme. También cuando el frío, la vez pasada andábamos con los hipotes en moto y nos cayó una tormenta, estábamos allá por Comasagua y cuando veníamos saliendo del lugar, yo venía en la moto y venía, cualquiera hubiera dicho que bailando venía, gran frío, nos había caído la lluvia. Entonces, este movimiento de Belsasar era de miedo y yo he conocido personas que se la llevan de machos. Hay personas, las generaciones antiguas que dicen casi en toda familia hay un abuelito, un tío que se agarró con el diablo y macheteó a la ciguanaba y ahora los hombres le tienen miedo a la mujer. Dios me libre, ¿verdad? Como que ha bajado el nivel de valentía. Gran miedo que le tiene a la señora. Otros están peor, le tienen miedo a la dama, subyugados doblemente. Es impresionante. Entonces, el detalle es que no es que alguien se la lleve de macho, o alguien pueda decir, no, que yo no le tengo miedo a nada. Cuando viene un terror repentino de parte de Dios, no hay quien lo resista. Belsasar en aquel momento estaba actuando como el rey del imperio del mundo. O sea, Donald Trump se queda pachito. Donald Trump, usted ha visto ese viejo cuando llegan los visitantes y les agarra la mano y los sacude todo y es famoso que el hombre zamaquea al que le da la mano porque es una señal de dominio. Por eso es que Donald Trump tiene esa costumbre. Cuando le da la mano a otro de los presidentes, le pega una gran traqueteada, el otro cae y le destraba el brazo. Una mano de ponerle la pata, una manera de ponerle la pata al otro, decirle yo aquí yo mando. Allá cuestionaron cuando llegó el de Ucrania para hablar del conflicto, que lo había tratado como había querido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿y quién le va a decir algo? Si en algún momento llegaron a decir que el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, no conocen a nuestro Señor, porque ese es gato. Entonces Belsasar en aquel entonces no era solamente el rey del pueblo más fuerte, no, era el rey, aunque sea de forma regente, aunque sea designado, porque no estaba el propio, que era Nabónido, su padre, pero estamos hablando que era el rey del imperio del mundo. ¿Y quién? Y en aquella época los reyes se consideraban una representación de su deidad. Y por eso es que las culturas paganas tenían muchos dioses, porque según ellos, mientras más dioses, más fuertes, porque peleaban en buruca. Entonces, ¿y a quién le iba a tener miedo? Pero como era un terror repentino que vino de parte de Dios. Huye el impío, dice la Biblia. ¿Alguien sabe? Sin que nadie lo persiga. Porque alguien que depende de Dios, cuando viene el temor, ¿qué decimos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el viernes aprendíamos o recordábamos que eso implica dejarse pastorear por el Señor. Si yo me dejo pastorear por el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, aunque en el momento esté pasando por la prueba. Pero esa es la confianza que tenemos, que no dependemos de las circunstancias, no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos del poder y misericordia de nuestro bendito Señor. Gloria sea al Rey. Dice entonces, vea por favor, verso 7, el rey gritó, dice en altavoz, que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y quién no estaba al servicio del rey. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello. Viejo chucho va a creer que un vestido y un collar le parece bastante el premio. No, hombre. Dice entonces, verso 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey,
pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. Miren, esposas, cómo se dirige una mujer a su marido. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino, dice, hay un hombre en el cual, oiga esto, mora el espíritu de los dioses santos. ¿Cómo que de los dioses? ¿Y cuántos son? No, es que están hablando los caldeos. Están hablando los que no conocen a Jehová. Entonces ellos dicen: no, ese no puede ser uno solo, porque ellos creían que hay más dioses más poderosos. Pero hay un hombre en el cual reposan los espíritus de los dioses, y todavía dice, de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes del sueño de Nabucodonosor? Entonces dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belt, con T, no se me confunda, Beltsasar. Llámese ahora pues a Daniel y él dará la interpretación. Daniel fue traído delante del rey. Le dijo el rey a Daniel: tú eres aquel Daniel que los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea. Hágame una pausa ahí. Daniel fue llevado como esclavo. ¿Por qué? Porque lamentablemente le tocó vivir en tiempos difíciles. Daniel y los otros 3 muchachos que fueron llevados al horno de fuego, aunque eran príncipes, pero les tocó vivir una vida en la esclavitud, porque fueron tiempos donde el juicio de Dios había venido sobre la nación. A nosotros, y no me estoy metiendo en política, no estoy hablando nada, pero a nosotros nos han tocado hoy por hoy tiempos afables de parte de Dios, tiempos que Dios permitió para nuestra nación. Tenemos la libertad de ir y ganar almas, de predicar, pero no lo hacemos. Daniel y los otros fueron llevados esclavos. Y por cuanto ellos testificaron su fe en el Dios eterno y verdadero, había en ellos un espíritu diferente. Por cuanto ellos permanecieron fieles en tiempos donde quien reinaba era Babilonia, entonces pues a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Y dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Entonces, si aquí estamos en Babilonia, ¿verdad? Y aquí todo se vale, pues démosle. No. Ellos permanecieron firmes con Dios. Y eso marcó una diferencia. Eso marca una diferencia. Jovencitos, jovencitas, ¿ustedes quieren ser como todas las loquetas de allá afuera? No va a haber en ustedes algo diferente. Respetar a Dios, aún en la propia Babilonia, eso paga. La primera vez que fui a los Estados Unidos, ya les he contado, fui por 2 semanas. La primera semana visité amigos y familiares, y la segunda semana ya estaba programado con iglesias para predicar. Bueno, un pastor fue el que me recibió en el primer viaje. Lo chistoso es que me llama él. Yo iba a estar el viernes. Yo había llegado un viernes, pero iba a estar hasta el siguiente viernes. Y entonces me llama y me dice: pastor, me dice, ¿todavía está vivo? Sí, ¿por qué? Es que aquí varios al segundo o tercer día ya patearon el cable. No, le digo, aquí estoy. ¿Va a venir a predicar? Si usted me lo permite. Y ya después me contaba eso, que son lugares donde muchos se pierden. Usted llega a una ciudad grande, donde hay de todo, y anda solo, y la casa sola, y usted sola. Sí, pero cuando usted camina con Dios, nunca está solo. Y no me las estoy jactando, no, le estoy diciendo. Mientras usted tome en cuenta a Dios, va a haber una diferencia en usted. Se va a marcar una diferencia. Y eso es algo que usted lo decide, que solo usted lo decide. Aquí nos vemos muy lindos, muy bonitos. ¿Dónde hemos andado en la semana? Solo cada quien lo sabe. Pero
Pero hay algo bueno, aquí estás. Y por eso venimos a aprender más, para que nos ayude a ser mejores, no a ser peores, a ser mejores, a entender cómo Dios actúa. Y entonces dice acá la Escritura que en Daniel había un espíritu diferente, y aunque él estaba en la cautividad, pero él era cautivo de Cristo, no de Babilonia. Y si usted está pasando por un problema o dificultad, es porque ahí me lo tiene el Señor, porque me lo está puliendo, me le está dando paciencia, me le está enseñando la fe, me le está enseñando a depender de Él. No somos cautivos de la enfermedad, no somos cautivos de la deuda, no somos esclavos del mundo, somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos va a sacar adelante. Daniel lo vivía. Por eso es que hasta los reyes decían, hay algo diferente en este muchacho. Claro, había temor de Dios. Y donde el temor de Dios está, la presencia de Dios también se manifiesta. Usted sabe que José fue a la cárcel y allá donde él estaba, Dios estaba con él. Hay cosas que no entendemos, pero Dios tiene un propósito. Entonces, Daniel vivía en la cautividad, pero no de Babilonia, sino que era cautivo de Cristo. Yo he oído de ti, dice, que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que después de que decían tal vez de aquel muchacho, no hombre, si aquel era bolo, mira, si aquel era un gran vago, si aquel era malacate, y ahora es una persona que tiene temor de Dios. No podemos decir ahora se congrega, ahora predica, porque muchos han agarrado incluso eso como una pantalla. Pero esto es algo entre Dios y usted. Qué feo es que digan, ya viste que el hermano fulano, ¿no? Durante la semana allá estaba pegando una gran ultrajada. La hermana fulana allá baila en un lugar. No decían eso, sino que dice, se halló en ti luz, entendimiento y mucha sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí, dice, sabios astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme el asunto. He oído, dice, de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Y le pide que le responda, que le aclare, y le ofrece el gran premio. Dice, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Oiga esto. Y serás el tercer señor. ¿Está leyendo, hermano? Serás el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque Belsasar no era el primero, Belsasar era el segundo. El primero era su padre Nabónido, que estaba en Arabia. Entonces será el tercero. En funciones iba a ser el mero men, iba como José, ¿verdad?, que fue llevado a Egipto y que después llegó a ser el segundo, pero él gobernaba. O sea, le estaban ofreciendo un huesito. Aunque a los cristianos no tiene por qué alegrarnos que nos ofrezcan un hueso, porque los huesos no son para los cristianos, los huesos son para los perros. Pero muchos se alegran si les ofrecen un hueso. Entonces dice, verso 17, Daniel respondió y le dijo al rey, tus dones sean para ti, recompensa a otros. Un hijo de Dios no anhela nada que no venga de la mano de Dios. Un hijo de Dios no está así como que fuera un mendigo, un muerto de hambre, viendo si le ayuda a Dios o si le ayuda el diablo. No podemos buscar ayuda en Dios y ayuda en el diablo, en la fe y en la brujería, en el mundo. No se puede, no es así. ¿En quién descansa tu confianza? Y esto es algo que cada mañana usted se lo tiene que decir a Él. A veces se lo decimos con mucha fe, a veces se lo decimos hasta con tristeza, a veces se lo decimos con lágrimas, pero nunca deje de decirle, Señor, yo solo a ti te tengo. Decía Pablo, todas mis posesiones las tengo por basura comparado con mi Cristo. Hay en nuestros corazones esa convicción. No, gracias, no se preocupe, rey. Hay que le quede.
No, Daniel no anhelaba un hueso, no anhelaba un collar, no anhelaba vestidos de púrpura, Dios guarde. Y en Babilonia, ¿verdad?, ya veían salir a Daniel y me solté el cabello, me vestí No, es que de vestido de púrpura, ahí podemos sacar un sermón entero. Tanto a la que visten de púrpura para desvestirla, ¿verdad?, o al que visten de púrpura después para que ande cartera, lápiz labial. Pero bien, avancemos. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. Y a quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despejado de gloria. ¿Se acuerdan? Cuando él pasó esa etapa de Nabucodonosor, que se cree en psicología que padeció de boantropía porque tenía un complejo de animal y se le crecieron los pelos y andaba en el monte, y sin embargo Dios, que es perfecto y tiene control de todo en nuestras vidas y hasta en la vida del impío, aunque no quiera reconocer su presencia, pero todavía le dio la oportunidad para que Nabucodonosor entendiera. Y por eso dice en el verso 21, dice: hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Verso 22, tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Verso 23, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. ¿Qué dice, hermano? Nunca lo honraste. Nunca lo honraste. ¿Importa honrar a Dios? Sí, importa. ¿Quién te sostiene? Mi negocio, mi empleo. Cuidado, no es necesario que lo diga, pero cuando Dios escudriña el corazón y Él ve dónde está tu confianza, créame que Dios es capaz de desbaratarlo todo de la noche a la mañana. Solo basta una orden celestial para abrir los cielos y bendecirnos, o para dejar venir sobre nuestras vidas un juicio que lo devaste todo. En la Biblia vemos tantos casos de gente. ¿Quién como Nabucodonosor, que era el rey del imperio del mundo? Dice el verso 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es, ¿qué fue escrito? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hasta aquí llegaste. Ese accidente no fue casualidad. Ese diagnóstico médico, esa ronchita que te ha salido, no es casualidad. Es que Dios nos pone un alto. Es que Dios te está diciendo: de aquí no pasas. Mene, contó Dios tu reino y le has puesto fin. Verso 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En buen salvadoreño nos faltan 80 para el peso, pero no de dundos, sino de dispuestos al Señor. En el lenguaje cristiano, cada uno lleva un reto personal de estar a cuentas con Dios. Y a cuentas con Dios no significa que usted esté libre de errores, no, significa que usted está de la mano con el Señor. Señor, tú sabes que hay esto en mi vida, dame la oportunidad, lo voy a arreglar. Él es el dueño del tiempo, Él es maravilloso en darnos chance, y eso es donde nosotros a veces nos confundimos, que creemos que estamos haciendo nuestros relajos y que Dios no ve, Dios no oye, Dios no se da cuenta. Te está dando tiempo que lo arregles. Y entonces dice, hoy sí, te pusieron en balanza y no llegas a la talla, no llegas a la medida.
Y es cristiano, dice la gente, y nosotros nos enojamos. ¿Y qué le importa? ¿Qué no? Yo quiero que se acuerde cuando David iba huyendo de Absalón, su hijo. No me acuerdo el nombre del muchacho, estaba al otro lado del río, pero era un loco del pueblo. Era un homeless, un indigente. Y le pegó una gran ultrajada al David. Vaya, allá va el gran rey David, hijo del diablo, desgraciado. Al fin Dios te ha ajustado cuentas, y le pega la gran ultrajada. Y el general del ejército le dice a David, porque él venía con sus soldados y todo, pero venían huyendo porque David no quería confrontar a su hijo, porque él tenía soldados bravos, pero les había prohibido que no le levantaran la mano a su hijo, pero su hijo venía con ganas de matarlo. Y para matar al rey no le importaba matar a quien fuera. Y aparece un gato seco ahí, le empieza a gritar al David. Dame permiso, le dijo el Joab, a volarle la cabeza a este desgraciado, me va a pagar la cólera que ando. Y le dice David, no, le dice, porque hasta las palabras de ofensa que ese hombre está profiriendo hacia mí, Dios se las ha puesto en este día, en este momento, para humillarme. Porque la humillación que estoy pasando no viene de hombre, no viene de mis perseguidores, viene de Dios. Porque le quedé a deber. Porque Dios me puso un alto y me pesó en balanza y fui encontrado falto de fe, falto de disposición, falto de entrega. ¿De qué estás falto, hermanito? Porque esto es personal. Usted no ha venido a ver el matiné del domingo. Ay, qué chivo el pastor, como acá es película. Y va a salir y se le va a olvidar que quizás esta semana, o quizás la otra, o no sé si en enero, pero va a haber un día que el Señor va a mandar a sus ángeles y te van a pesar en balanza. Y no sé cómo vas a ser encontrado en lo que Dios te ha encargado, en lo que Dios te encomendó, en lo que nosotros le consagramos a Dios. Pero nos valió madre. Y cuando ya no nos importó lo consagrado, entonces profanamos. Y por respeto a las personas, porque como somos pueblo chico, no le puedo contar casos específicos, pero aquí ha habido gente que ha sido bendecida y después han maldecido la iglesia. Enojados conmigo, han proferido maldición a la casa de Dios. ¿Quiénes son los que están bajo maldición? Son ellos. Son ellos. Ya no nos importa agarrar el ministerio para hacer nuestras pandeadas o estar en la iglesia y estar lo del celular, ¿verdad? Yo les hago la broma para que apaguen. ¿Por qué? Porque siento en mi corazón el llevarles a entender que unos minutos dedicados al Señor hay que dedicárselos bien, hombre. Así como dicen que estaba aquella ley rabínica después del cautiverio babilónico, de que cuando escribían el nombre de Dios cambiaban de pluma porque era algo tan sagrado que no querían ofender. Así solo usted, solo cada uno puede saber cuánto cuida de no ofender a su Señor. Señor, yo no te puedo ofrecer ser perfecto en mi carne porque no está en mí. Pero sí puedo respetar tu casa, sí puedo respetar la oración. ¿Sabe que a veces ni la oración respetamos? A veces estamos quebrantados, necesitando una respuesta y tenemos el celular a la par, porque está esperando una llamada. No, hombre. Dígale al que le va a llamar, dígale que le arregle el problema, que le dé el milagro, dígale. O sea que ni la oración respetamos. Cerremos porque el tiempo se nos pasó. Dice: pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los medo persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel. ¿Qué le dijo Daniel? Mira, no quiero nada. Y el otro no, dijo, todavía creyendo que se trataba del billete, que se podía comprar el favor de Dios. Entonces le dijo, mandó a vestir de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y empezó a proclamar: miren, háganle caso porque después de mí, él es el que manda. Y esa misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino
siendo de 62 años. ¿De qué le hubiera servido a Daniel si Daniel se hubiera entuturutado con el hueso que le ofrecieron? Si se hubiera emocionado con andar con los grandes de este mundo. ¿De qué le hubiera servido el cargo si esa misma noche le dieron golpe de estado? Y rayeron con el reino y otro nuevo reino fue puesto. Y si su corazón hubiese estado deslumbrado del collar, quizás con ese mismo collar lo hubieran colgado. Pero como su corazón le pertenecía a Dios, sabe que también en la época del Medo Persa, también Dios le dio un lugar de preeminencia a Daniel. Porque cuando entendemos lo que le hemos consagrado a Dios, vayan o vengan reinos terrenales, sabemos que el reino de Dios es el único que permanece. Démele un fuerte aplauso al Señor, por favor.